Y hoy quiero tocar un tema que he titulado Un crecimiento de adentro hacia afuera. Un crecimiento de adentro hacia afuera. Y para esto voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, a la altura del verso 33. Dice la escritura: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Diga conmigo: hasta que todo fue leudado. La parábola de la levadura es una parábola muy parecida a la que vimos la semana anterior, que hablábamos sobre la semilla de mostaza. ¿Recuerdan esa parábola? Esa semilla tan diminuta, tan pequeña, que tendrían que reunir 750 semillas para completar tan solo 1 gramo, algo muy pequeñito como la cabeza de un alfiler. Fue el tema que tocamos la semana anterior, la parábola de la mostaza, en donde algo tan pequeño puede hacer algo tan grande y algo tan diferente. Recuerde que decíamos que era semilla más pequeña, pero que a la postre se convierte en la hortaliza más grande que exista. La levadura es cierto tipo, de los que conocen algo de la levadura, es un tipo como de un hongo que se usa como un agente para fermentar la masa, para hornearla, es decir, fermenta la masa, crece la masa para ser horneada. Y digamos que la particularidad de la levadura es que un poquitico de levadura rinde mucho. Una pequeña cantidad tiene la capacidad de penetrar a toda la masa y multiplicarla grandemente, su tamaño se expande. Además de hacer que la masa crezca, la levadura tiene una particularidad, y es que además da un sabor, da un aroma, le da el sabor y el aroma al pan también. En esta parábola que Jesús utilizó la levadura, lo está tomando de una parte positiva. La levadura se puede tomar desde 2 puntos de vista, bien sea positivo o bien sea negativo. Pero en esta parábola en particular, el Señor toma como punto positivo, en algo que es tan pequeño que se mezcla con otra sustancia y que se puede multiplicar de tamaño, además de dar una excelente textura, un aroma y además da un sabor. A veces nosotros, creo que siempre, nosotros no sabemos cómo es que eso funciona. Yo no sé si alguien sepa y haya hecho un seguimiento cómo es que funciona. La verdad yo no entiendo cómo funciona. Lo único cierto es que uno le aplica la levadura a la masa y en un momento comienza a crecer, no se da uno cuenta cómo es que crece. Lo cierto es que cuando uno mira esa masa, ha crecido. ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue que creció? Jesús también utilizó la levadura como algo negativo en un momento determinado dentro de las palabras que el Señor dejó en esta tierra. En uno de los pasajes lo encontramos en Mateo 16:6, no vayan allá, solamente regístrelo. Y era una advertencia que el Señor le está dando a los discípulos. Les decía que tengan cuidado, que evitaran la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando tocó la levadura ya de una forma aquí negativa? Que tengan mucho cuidado con la levadura. Se estaba refiriendo a las enseñanzas legalistas que estaban dando los saduceos, los fariseos. Esas enseñanzas en las cuales poco a poco se podían ir infiltrando, se comenzaban a esparcir entre todos los seguidores de Jesús. Entonces Jesús le hace una advertencia a él, dice: tengan mucho cuidado con esa levadura, porque son esos conceptos que están ahí y que poco a poco van entrando a la iglesia, van entrando al pueblo, y cuando se den cuenta están todos contaminados. En varias ocasiones Jesús reprendió a los fariseos, si ustedes recuerdan eso. Los llamó hipócritas, los llamaba camada de víboras, porque su corazón estaba apartado de Dios, porque hablaban muy bonito las cosas de Dios, pero realmente estaban enseñando como doctrina. Dice la escritura a la altura de Marcos 7, versos 6 al 9, dice que estaban cambiando los mandamientos de Dios para colocar mandamientos de hombre. Y esa es una de las cosas que hoy en día se da mucho, que en muchas iglesias, en muchos lugares, se deja a un lado la palabra de Dios y se comienzan a establecer mandamientos de hombres. Entonces ya no se sigue la palabra de Dios, sino que se sigue lo que dice la denominación, lo que dice nuestro fundador, y mandamientos de hombres que siempre lo hemos hecho así, es que como tradicionalmente lo hemos manejado de esta y otra manera. Entonces se comienza a minar y la iglesia termina llena
de una cantidad de preceptos, una cantidad de conceptos, una cantidad de dogmas que son de hombres, pero que realmente no tienen ningún soporte en la palabra de Dios. En ese sentido, el Señor se refiere a la levadura, en cosas pequeñas que van comenzando a entrar a minar, y cuando se da cuenta, toda la masa, toda la congregación, toda la iglesia está contaminada por conceptos. Entonces noten cómo Jesús toma, digamos, la levadura en los dos conceptos, en los dos puntos, tanto positivo como negativo. Pero aquí lo que quiero que trabajemos en esta noche es la importancia de entender, y de eso se trata el mensaje de hoy, por eso lo hemos titulado un crecimiento de adentro hacia afuera. Un crecimiento que nos enseña esta parábola y vamos a estar mirando. Cuando nosotros dijimos antes que habíamos revisado la parábola del grano de mostaza, que lo tocamos la semana anterior, y ahora están muy pegadas las dos parábolas, casi que es el mismo discurso que el Señor está dando las dos parábolas, ambas se refieren a lo mismo, ambas están refiriendo al crecimiento del reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la parábola del grano de mostaza, hablaba de un crecimiento externo, es decir, algo muy pequeño, pero que comenzaba a crecer y que daba cobertura a los demás. Entonces está hablando de un crecimiento de la iglesia. Ustedes recordarán que tocamos eso, que la iglesia iba a crecer hasta que llegamos al punto de Apocalipsis, donde dice la escritura que eran multitudes de personas que estaban alabando al Señor. Y eso estaba hablando de esa semilla que iba creciendo poco a poco hasta que impactaba en este mundo. Generalmente los comienzos que uno ve de la iglesia y de todo lo que hace el Señor siempre comienza con cosas pequeñas, con cosas humildes. Pero con el tiempo se van convirtiendo en grandes movimientos. Si nosotros miramos todo lo que pasó con los discípulos, que fueron fue el Señor tocando uno, y fue sumando, hasta el día de hoy, haber multitudes de personas que estamos buscando de Dios, que estamos orando, que estamos siguiendo el cristianismo. Y todo comenzó con algo pequeño. Ahora, en contraste con la parábola de la semana anterior, que se presentaba un crecimiento que la gente lo veía, en esta hay algo en particular, y está hablando del reino de los cielos, y está hablando aquí de un punto ya no externo, sino que está hablando de un punto interno. Es decir, aquí lo que el Señor nos va a mostrar en esta parábola es ese crecimiento que no se ve, pero que se está dando al interior. Como decíamos anteriormente, al igual que la masa, que no vemos cómo es que crece, pero cuando nos damos cuenta está expandida, lo mismo sucede con esto. Vamos a mirar algunos principios espirituales que podemos, extractar, que podemos sacar, que podemos aprender de esta parábola. Y el primer principio que yo encuentro acá es que el crecimiento va de adentro hacia afuera. Ese es el primer principio. Una vez que Jesús comenzó a utilizar las parábolas, que recuerdan que eran elementos cotidianos de la vida que los judíos podían entender fácilmente, y siempre lo mostró para dar como un ejemplo. Y aquí está hablando de cómo es el crecimiento en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Cómo es que el reino de Dios, y aquí está lo importante, cómo es que el reino de Dios comienza a crecer de adentro hacia afuera. En la cultura judía de esos tiempos, las mujeres eran las encargadas de preparar la comida, eran las encargadas de atender la cocina. Posiblemente Jesús vio a su mamá, a María, preparar muchas veces el pan, y sabía cuántas eran las medidas que tenía que tomar de la harina. Decía que por cada 3 medidas de harina tenía que agregarle un poquito de levadura. Generalmente la levadura es considerada en el lenguaje figurado en la Biblia como un símil del mal, ¿no? Cuando uno escucha hablar de levadura, es como una similitud al mal. Pero Jesús le enseñó a los discípulos cosas muy importantes. Le enseñó en Mateo 16:6, por ejemplo, les enseñó que se guardaran de los fariseos y los saduceos que tocamos anteriormente. Y en esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en la primera carta, le toca un tema muy importante también al pueblo, refiriéndose también al tema de la levadura. Si están conmigo ahí, por favor, vayan a 1 Corintios, capítulo 5, verso 6, donde el Señor les muestra algo bien importante a través del apóstol Pablo. Pablo amonesta a los creyentes, diciéndoles que no toleren el pecado dentro de los miembros de la iglesia, porque esa influencia pecaminosa, el permitir que haya unos hermanos que estén con pecado, puede contaminar a los demás. Y entonces aquí también el apóstol Pablo pone el ejemplo de la levadura, que leuda toda la masa. El cuidado que tenemos que tener, mis amados, con quién nos juntamos nosotros, con quién hablamos nosotros, qué tipo de conversaciones tenemos nosotros, qué estamos escuchando,
porque puede llegar una persona con un comentario, con un chisme, y eso va a contaminar tu vida. Muchas veces nosotros nos cargamos con la gente, decimos, porque simplemente a nosotros no nos hicieron nada, pero escuchamos que le habían hecho a alguien más o que había actuado de cierta manera, y nosotros dejamos que esa levadura venga a nuestra vida, a nuestro corazón, y terminamos también contaminados. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Por eso el Señor Jesucristo les ha dicho, Él maneja ese paralelo entre mostrar la parte positiva y la parte negativa de lo que tiene que ver con la levadura. Y si miramos 1 Corintios capítulo 5, verso 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Noten que ahí la levadura, entonces siempre para que tengamos en cuenta, o sea, no necesariamente la levadura es bien y no necesariamente la levadura es mal. Por eso tenemos que mirar siempre el contexto. Uno no podría decir, cuando la Biblia habla de levadura, habla de mal. No necesariamente. Ni tampoco podríamos decir, cuando la Biblia habla de levadura, habla de bien. No necesariamente, porque hay que revisar bien el contexto. Ahora, ya teniendo esto como base, que es el parámetro que vamos a tener para comenzar este mensaje, este pasaje de la levadura no está tomando el ejemplo del mal, sino que está tomando el ejemplo del bien. Es decir, el crecimiento espiritual en el reino de Dios, es decir, ese reino de Dios, cómo comienza a crecer, cómo provoca en el hombre un crecimiento interno. Entonces, la levadura, nosotros los que hemos escuchado o conocemos algo, tiene un poder transformador, hasta el punto que solamente un pellizquito de levadura, combinado con 3 medidas de masa, que es lo que dice el Señor Jesucristo, puede transformar completamente. ¿Cómo traemos eso que está en el plano natural? Recuerden que es una parábola que toma el plano natural. ¿Cómo lo traemos nosotros al plano espiritual? Sin levadura, el pan, ¿qué pasa con el pan? Cuando el pan no tiene levadura. Cuando el pan no tiene levadura, el pan se pone seco, se pone duro. No es nada apetitoso. Pero con un poquito de levadura, entonces el pan ya se pone más suelto, se pone más suave, se pone más porosito, podríamos decir. Y entonces se ve como esponjosito y se vuelve como apetitoso, como que llama la atención. Con un solo poquitico de levadura, un tricitico de levadura, ya le cambia, le da una forma diferente. Y esa es la misma forma y transformación que el Evangelio hace, y aquí entra el Señor a mostrar algo, que el Evangelio hace en la vida de una persona. Y a eso hace referencia. Una sola palabra, un solo mensaje, un poquito del Evangelio en la vida de una persona puede transformarla completamente. Eso fue lo que sucedió con nosotros, si ustedes recuerdan. En algún momento alguien nos habló, en algún momento leímos algo, Dios tocó, Dios utilizó esa palabra, Dios utilizó ese mensaje y poco a poco el Señor nos ha venido cambiando. Sin Cristo, la vida de una persona es hueca, no tiene sentido, anda por cualquier camino. Y si esa persona no tiene a Cristo, lo más duro es que esa persona va rumbo a la condenación eterna. Sin embargo, una sola pequeña semilla del Evangelio basta para transformar lo malo en la vida de esa persona, para cambiar esa persona, no importa cuál sea la condición, un poquitico de levadura, un mensaje. Por eso insistimos tanto que le hablemos a nuestros hijos, que compartamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se convierte como en esa levadura que tú no sabes qué va a pasar en la vida de esa persona. Tú simplemente siembras y esa palabra, además de ser una semilla, que ya tenemos el concepto que la palabra es una semilla, hoy podríamos aprender algo más, y es que la palabra de Dios también puede ser como esa levadura que entra allá, que tú ni te das cuenta, pero que eso al interior de la persona comienza a transformarlo. Así la persona viva en los peores pecados. Pero ahora, por el poder de la palabra, por el poder de esa levadura que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios, nosotros tenemos la esperanza que la persona pueda cambiar. Y ahí es cuando tenemos que estar atentos, mis amados y amadas. Que nosotros, no importa la situación que esté pasando, no sé, un familiar, un hijo, alguien conocido. Lo único que nosotros necesitamos seguir es siendo diligentes, sembrando esa semilla, ahora esta levadura del Evangelio en el corazón de ellos, para que el reino de Dios comience a crecer en sus vidas. Acompáñenme, por favor, si son tan amables, al primer libro de Corintios, capítulo 6, a la altura del verso 9 en adelante. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así como la levadura hace que el pan se vuelva algo suave y apetitoso, asimismo, escúchenme por favor, el Evangelio del reino de los cielos llega al corazón del hombre y poco a poco comienza a transformarlo desde adentro. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Aquellas personas que uno dice, pero esta persona era terrible, era tremenda, pero comenzó a escuchar la palabra de Dios y Dios poco a poco fue transformándolos. Ahora yo quiero que entendamos algo, y es que así como la levadura tiene un proceso, eso no es que tú le apliques la levadura y de una vez automáticamente se esponjó. No. Ustedes saben que hay que dejar un tiempo, y muchas veces como que lo cubren con un trapo y muchas veces lo colocan como al vapor para que eso ayude a que se eleve el pan, ¿cierto? Las amas de casa creo que saben un poquitico más de eso. Cuando van a hacer una torta, eso no es que tú vas a preparar la torta y le echas la levadura y ya se esponjó. No, tiene un tiempo. Así mismo, escúcheme, porque a veces somos muy afanados, somos muy apresurados. Así mismo con las personas, nosotros tenemos que dar el tiempo para que Dios poco a poco vaya haciendo un trabajo de adentro hacia afuera. A mí preparando este mensaje me ayudó mucho, porque uno también como pastor a veces comete como unas imprecisiones en ese sentido, porque uno cree que tan solo al transmitir un mensaje la persona tiene que cambiar. Y ahora esto me ayuda a entender muchas cosas, que cada mensaje es como una pizquita de levadura que le vamos dando, y que poco a poco Dios va tocando la vida de las personas, y que cuando nos demos cuenta la vida de las personas está cambiada, está transformada. Pero también me ayuda a entender que eso sucede con nuestras hijas, que eso sucede con nuestra familia, que eso sucede con tus hijos. Pero lo importante es siempre estar ahí, colocando esa pizquita, digamos, de levadura. Ya me van entendiendo aquí qué es eso. Cuando hablemos de la pizca de levadura ya sabemos qué es, porque nosotros no sabemos cómo es que Dios va a obrar. Y eso digamos que no debería ser como nuestro afán, nuestro problema. No, yo quiero entender a ver cómo es que hace, cuál es el efecto químico que hace con la masa. No te preocupes, lo cierto es que la levadura los va a hacer crecer. Lo cierto es que la palabra de Dios, tarde que temprano, va a permitir que nuestra familia, que aquellas personas que les compartimos el Evangelio, comiencen a tener una transformación extraordinaria. De hecho, Dios es el que hace la transformación. De hecho, Dios es el que toma el control de la vida de las personas. Uno puede ver varios ejemplos en la Biblia, ejemplos que nos ayudan a entender cómo es el efecto tan poderoso del Evangelio, que para este caso este símil que tenemos es la levadura. Vamos a tomar algunos ejemplos, seguramente que ustedes los conocen muy bien, entonces vamos a ir rápido, pero solamente para refrescarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es lo del endemoniado gadareno. ¿Sí lo han escuchado? Levanten la mano si han escuchado. El endemoniado era un hombre terrible, un hombre tremendo que tenían que amarrarlo con cadenas, con grilletes, y era tremendo. Ya vivía fuera de la ciudad porque era completamente incontrolable. Y la gente se maravilló cuando lo vio vestido, cuando lo vio en sus cabales. Aquella persona que deambulaba por la calle y que era desnudo y que la gente decía, ya viene el loco. Y que lo tenían que dejar por allá en los sepulcros, en los cementerios, por allá, porque ya el hombre estaba completamente ya desquiciado. Pero como Dios un día toca a este hombre y lo transforma. Lucas capítulo 8, verso 35, dice la escritura. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, miren lo que dice la escritura, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Es decir, fue tanta la transformación de ese hombre, y dije, wow, esta es otra persona. Y es que a mí me llama la atención porque es que eso es lo que hace Dios, mis amados. Cuando una persona se dispone, cuando una persona verdaderamente permite que la palabra de Dios penetre en su vida, en su corazón, Dios lo puede transformar. Uno puede ver ese poder transformador que cambió vidas, que cambió hombres, mujeres. Ustedes recuerdan, y viene ahorita a colación, esta mujer que dice la escritura que tenía 7 demonios. Y después de que esa mujer, que era una mujer que andaba endemoniada también, después de que el Señor la toca, después de que el Evangelio llega al corazón, después de que el Señor
inserta esa levadura en la vida de esa persona, después esa mujer se convierte en una gran servidora. Y quedó registrada en la Biblia, Lucas capítulo 8, a la altura del verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, 2 puntos, dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y eso hay una esperanza, mis amados. O sea, el Señor Jesucristo, cuando toca la vida de una persona, la cambia, la transforma. Genera una revolución en su vida. Fíjese, esta mujer que tenía 7 demonios, cuando uno se pone a hacer un seguimiento a María Magdalena, eran unas mujeres que más le servían a Jesús. El Señor la pasa de un polo al otro polo. Y eso es lo lindo de la vida cristiana, mis amados. Que hay esperanza para aquellos que dicen, no, pero es que este familiar, yo creo que no se puede hacer ya nada con él. Yo quiero decirles en esta noche, hay esperanza. No, es que mis papás son muy renuentes a las cosas de Dios. Hay esperanza, mis amados. El día menos pensado van a ser tocados por una palabra y esa palabra va a generar algo que ni siquiera nosotros vamos a ver cómo es que lo hace. Es más, creo que ni siquiera se van a dar cuenta de ellos, sino cuando tienen ese sentido de decir, yo quiero buscar de Dios, como que esto me llama la atención. Aún podemos recordar en este momento a un hombre humilde, un pescador. Ustedes recuerdan, se llamaba Pedro. Un hombre que en el momento que comienza, que Jesús lo llama, ¿cómo era este hombre? ¿Cómo era Pedro? Pedro era un hombre impetuoso. Pedro era un hombre colérico. Era un hombre agresivo. Era un hombre soberbio, altivo, prepotente. Ustedes recuerdan que cuando iban a arrestar al Señor, sacó su cuchillo y le quitó la oreja a Malco. Era un hombre agresivo. Un hombre que negó a Jesús, llegó hasta ese extremo de negar a Jesús. Es más, hasta maldijo a Jesús. Pero el Señor fue tocándolo poco a poco. Hay un poder sobrenatural que es lo que hace ese leudo del Evangelio. Hay un poder que va tocando a las personas. Y después de ser ese hombre tan soberbio, tan colérico, ese hombre que había negado a Jesús, que lo había maldecido, poco a poco nosotros vamos viendo cómo el proceso de este hombre cambia hasta que se convierte en el gran maravilloso apóstol Pedro. Este hombre tan tremendo que hasta los doctores de la ley en su tiempo quedaron maravillados. Y quedó registrado ahí en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 4, a la altura del verso 13. Dice la Escritura, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto que es maravilloso, mis amados. Porque lo único que el Señor necesita es corazones dispuestos. Personas que digan, Señor, yo quiero ser transformado verdaderamente. O sea, yo no estoy detrás de una religión, yo no estoy detrás de una cantidad, digamos, de dogmas para seguir. No, yo quiero es que verdaderamente tu palabra cambie mi vida, transforme mi vida. Un hombre del vulgo, es decir, no era un hombre preparado, no era un hombre que tenía estudio, a diferencia, por ejemplo, del apóstol Pablo, que tenía preparación, que era políglota y que tenía una cantidad de atributos humanamente y digamos, de conocimiento intelectual. Pero aquí estamos hablando de un Pedro que sencillamente era un pescador. Pero cómo Dios lo transforma, seguramente que Dios comenzó a darle elocuencia, Dios comenzó a darle sabiduría, y entonces Pedro se paraba y aún los mismos doctores de la ley decían, wow, este hombre es tremendo, es muy preparado. Esto nos tiene que ir mostrando algo importante, mis amados, que verdaderamente cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, nuestra vida, vamos a ser transformados. Y esto es lo que hace el Evangelio del Reino, transforma totalmente la vida de los hombres. No importa, repito, que se trate del peor pecador. ¿El Señor lo toma para qué? ¿Para dejarlo igual? No. El Señor lo toma para engrandecerlo. El Señor lo toma para dar testimonio. ¿Para qué hace eso? Para que la gente vea verdaderamente el gran poder. Y ustedes encontrarán en la Biblia una cantidad de testimonios. La Biblia dice que de lo vil, de lo menospreciado, el Señor levanta para avergonzar a lo necio y a lo sabio. Vayan conmigo, por favor, ahí a 1 Corintios. Capítulo 1, verso 26 en adelante, para que entendamos, son palabras del apóstol Pablo, de cómo nos muestra que no necesitamos nosotros tener elocuencia, sino que simplemente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos puede utilizar de una forma especial, de una forma maravillosa. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, a la altura del verso 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, escuchen por favor, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto es bien importante, mis amados, porque podemos entender acá que nosotros no necesitamos apantallar a Dios, que nosotros no necesitamos esperar que no voy a esperar tanto tiempo hasta que haga un instituto bíblico, hasta que lleve tantos años en la iglesia. No, no, no. El Señor puede cambiar y puede transformar a alguna persona. Pero también es importante entender esto, que nosotros no podemos pretender que somos nosotros los que hacemos la obra, sino que realmente es Dios el que hace la obra. La masa no se puede jactar diciendo, mire todo lo que crecí. No, la masa creció porque tenía la levadura. Nosotros crecemos porque tenemos al Espíritu Santo. Nosotros crecemos porque tenemos el mensaje de Dios. Crecemos porque escuchamos el mensaje de Dios. Y cualquier cambio, cualquier transformación que haya en nuestra vida, no es para nosotros sacar pecho y decir, es que yo sí hago, es que... No, no, mis amados. Toda la gloria es para el Señor. Que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si hay algo en lo cual nos tenemos que gloriar, no nos gloriemos en nosotros mismos, gloriémonos en el Señor. Si tú tienes algo para mostrar, no diga, es que yo he hecho, es que yo soy. No, no, es que el Señor ha hecho eso. Es que el Señor me ha dado eso. Porque toda la gloria es para el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que entender eso, mis amados. Que todo lo que ha pasado en nuestras vidas, el cambio que hemos tenido nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que seguirá haciendo, porque esa es la buena noticia, porque va a seguir haciendo efecto la palabra, va a seguir transformando nuestras vidas. Así es el Evangelio del Reino y esa es la parábola que el Señor les está enseñando. Que el Evangelio del Reino de Dios es así. Comienza de adentro y comienza a transformar el corazón del hombre y luego esta transformación hace que la persona crezca y crece tanto hasta que se vuelve visible en el mundo. Fijémonos que decíamos que no nos damos cuenta cuál es el efecto de la levadura en la masa, pero cuando le damos una vueltica, cuando le dejamos un tiempo y luego lo vamos a revisar, entonces vemos, porque eso no es que no nos imaginamos, no, es que vemos que verdaderamente la masa crece. ¿Es así o no? ¿Sí ves que la masa crece o no? Sí, eso la podemos ver. Lo mismo sucede, escúchenme mis amados, aquí algo bonito también, lo mismo sucede con nuestra vida, que lo que Dios está haciendo poco a poco, tarde que temprano, la gente comienza a ver que verdaderamente nuestra vida está siendo transformada. Porque nosotros entonces damos testimonio y nosotros tenemos que convertirnos en eso, un testimonio vivo del poder de Dios. Unas personas que podemos decir, verdaderamente ustedes me conocen, ustedes me conocieron, ustedes saben quién era yo y mire Dios cómo ha transformado mi vida. Cómo Dios me ha tomado de lo bajo, cómo Dios me ha levantado, cómo Dios ha restaurado mi vida. Dios tiene el poder hasta de sacar a la persona del peor basurero de este mundo y puede ser tomado y puede tener una experiencia. Puede ver cómo Dios, cuando esa persona se entrega verdaderamente a Dios, Dios lo puede restaurar. Lo único que necesita una persona, escúcheme muy bien, es tener a Jesús en su corazón. Es permitir que el Espíritu Santo more en su vida. Porque el Espíritu Santo también es como esa levadura que nos va cambiando y nos va transformando. Samuel dice lo siguiente en su primera carta, 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Solamente regístrela ahí, por favor, yo lo leo en favor de ustedes. 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Quién es el que levanta? ¿Quién es el que saca del polvo? ¿Quién es el que saca del muladar? ¿Quién es el que exalta al hombre? ¿Quién es el que levanta a las personas? Y la respuesta es Dios. Entonces, mis amados, hasta aquí podemos entender esta parte tan importante de lo que tiene que ver con cómo Dios trabaja de adentro hacia afuera. Pero vamos a una segunda parte y es el significado de la parábola entonces. Ya teniendo todo esto, que ya hay una buena plataforma para poder seguir adelante, vamos a mirar rápidamente el significado de la parábola. Si nos preguntasen a nosotros, bueno, explíquenos qué significa la parábola, qué fue lo que Jesús quiso decir, pues ya nosotros tendríamos algunas herramientas para poder hablar y para poder enseñar a la gente.
El crecimiento del reino de los cielos sería como, es esto, que penetra, ¿sí? Así como la levadura penetra y comienza a afectar. Asimismo, el Señor está dando el símil de lo que es el reino de los cielos. Es algo que es penetrante, es decir, un crecimiento con la fuerza para extenderse a todo el mundo. Esta parábola nos muestra cosas importantes. Y vamos a mirar, por ejemplo, en esta parábola, la masa, ¿qué podría representar? ¿Qué representa la masa? La masa representa al mundo. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa la sana doctrina de la palabra de Dios, del reino de los cielos, del evangelio. El reino de los cielos se puede manifestar de varias maneras. ¿Cómo nosotros podemos manifestar el reino de los cielos? A veces nosotros creemos que el reino de los cielos va a ser después de todo esto, pero aquí la Biblia nos va a mostrar hoy que el reino de los cielos ya lo estamos viviendo. Cuando nosotros le presentamos la palabra a alguien, cuando le compartimos la palabra de Dios a alguien, ahí estamos mostrándoles el reino de los cielos. Es decir, que una de las maneras de poder manifestar el reino de los cielos, entre otras, es a través de la predicación del evangelio. Cada vez que nosotros predicamos el evangelio, cada vez que nosotros compartimos un mensaje como este, cada vez que nosotros lo subimos a la red, cada vez que a través de YouTube alguien está escuchando un mensaje, estamos nosotros colocando esa semilla, estamos colocando esa levadura. El libro de Mateo, capítulo 24, verso 14, dice la escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Claro, mis amados, a través de la tecnología nosotros no vamos a poder, no sé si de pronto salgamos del país a predicar la palabra, no, eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que sin necesidad de que nosotros salgamos del país, a través de la tecnología, a través de la red, a través de la internet, los mensajes pueden ir hasta cualquier rincón del mundo. ¿Es así o no? Y entonces se cumple lo que dice aquí la palabra, para dar testimonio a todas las naciones. ¿Cómo más nosotros podemos manifestar el reino? A través de la iglesia que crece. Y cuando la iglesia crece, cuando ustedes y yo como iglesia crecemos, entonces ¿qué está pasando? Que la gente está viendo que algo está sucediendo en nuestras vidas. Y eso que la gente ve, entonces se esparce. Y la gente ve que cuando alguien obedece la palabra de Dios, cuando alguien camina conforme a la palabra de Dios, esa persona cambia, esa persona es transformada. Entonces cuando tú estás siendo transformado por escuchar la palabra, ¿qué está sucediendo? Que eso comienza a esparcirse. Y la gente comienza a ver, oye, algo está pasando con el hermano fulano de tal, porque lo vemos cómo está creciendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la palabra de Dios está tocando la vida y está transformando. Pero ¿cómo más también nosotros podemos manifestar el reino de los cielos en esta tierra? A través de todos como iglesia, siendo un grupo de personas cambiados y transformados por el poder de Dios, y que una sociedad nos vea que somos diferentes. La sociedad tiene que comenzar a notar que nosotros como cristianos somos diferentes y eso va a afectar. Y somos como esa levadura que estamos afectando a una sociedad. Esta parábola también ilustra el crecimiento invisible de la iglesia, que era uno de los puntos que me llamaba mucho la atención. Así como nosotros no podemos ver el efecto, así como no podemos ver, digamos, el trabajo de lo que hace la levadura en la masa, de igual manera el reino de Dios se esparce por todas las naciones. La influencia, según lo que nos muestra la palabra, va a ser completa. Cuando Jesús habló en esta parábola comenzando, dice que hasta que todo fue leudado. Si nosotros entendemos entonces que la masa es el mundo, que la masa son las personas, aquí Jesús está diciendo algo importante, y es que todas las personas un día van a ser tocados por la palabra de Dios. Ninguna parte de la masa, es decir, ninguna parte del mundo va a quedar sin ser tocada por la influencia del reino de Dios, por la influencia del evangelio. El evangelio se va a esparcir. Romanos capítulo 10, verso 17 y 18 nos lo muestra de esta manera. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra, escuche lo que dice la Biblia, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La Biblia ya dice que todos los rincones de la tierra van a escuchar la palabra de Dios.
El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, verso 26 dice: pero ahora ha sido manifestado y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Noten esto, mis amados, que la Biblia contempla que todo mundo escuchará la palabra de Dios. No habrá un solo ser humano que no escuche la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente: que ha llegado hasta vosotros, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Fíjense que es muy importante esto, mis amados, que dice el apóstol Pablo, porque la gente va a tener que ver. La gente tiene que estar viendo que nosotros, cada vez que venimos a una reunión, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo, una pizquita de eso va a tocar nuestro corazón y nos está generando cambios. Colosenses capítulo 1, verso 23 dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, escúcheme, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se necesita, mis amados, estar en contacto permanente con el evangelio para que la palabra pueda cambiar. Por eso es tan importante, y repito, y yo quiero enfatizar en esto, que tenemos que llevar a nuestros hijos para que escuchen la palabra de Dios. Porque el día menos pensado va a ser tocado ese hijo, va a ser tocada esa hija. Pero por eso el apóstol Pablo habla algo importante. Dice: si en verdad permanecéis en la fe, si permanecen cimentados, si permanecen constantes, tú quieres ser transformado, tú quieres que tu vida sea diferente, pues aquí Dios nos está hablando que tenemos que permanecer, que tenemos que estar prestando oídos, que tenemos que estar ahí. Dice: a toda la creación debajo del cielo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, 2 Corintios capítulo 2, a la altura del verso 14, dice la escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, escuche lo que dice, el olor de su conocimiento. Así como la levadura le da un olor, así como la levadura le cambia la presencia, le da un toque, le da brillo, le da suavidad, también el evangelio tiene que ocasionar en nosotros cambios. Dice el verso 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué está hablando aquí la escritura? Que para los obstinados, los tercos, los desobedientes, los que no quieren recibir el conocimiento, los que quieren estar alejados del evangelio, entonces cuando escuchan el evangelio, para ellos será para muerte. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando cuál va a ser el fin de ellos. Pero los de corazón humilde, los que oyen la palabra, los que la reciben, los que están dispuestos, entonces para ellos es placer y son como un olor fragante para Dios. ¿Cómo entonces, para terminar, podríamos nosotros aplicar esta parábola para nuestra vida? Y la aplicación de esta parábola tiene muchas cosas importantes que vamos a destacar en esta noche para llevarnos de esta enseñanza del crecimiento de adentro hacia afuera. Lo primero que podríamos aplicar de esta parábola de la levadura es que no perdamos nuestro enfoque, mis amados. No perdamos nuestra meta. Sigamos predicando la palabra de Dios. Sigamos sembrando la palabra de Dios. Sigamos tocando a esos seres queridos con esa pizquita de levadura que es el evangelio. Si nosotros hacemos ese trabajo, tengámoslo por seguro que de ahí en adelante el crecimiento y la transformación depende solamente de Dios. Pero somos nosotros. Tú no puedes pretender que la masa crezca sin que le coloque la levadura. Una persona que está haciendo una torta, una persona que está haciendo pan, no puede pretender que ese pan, que esa torta crezca sin que le ponga la levadura. Es necesario. Nosotros tenemos que ir a colocarle allá la levadura. Ahora, entendamos lo siguiente. No midamos nosotros el crecimiento o el progreso del reino solamente en lo que nosotros podemos ver. Dios siempre está trabajando más allá de lo que nosotros podemos ver. Eso me queda aquí como una enseñanza.
A veces nosotros decimos, no, pero es que yo le hablo y les hablo y no pasa nada. Son tercos, es que no oyen, es que no le prestan atención. No creas eso, mis amados, porque el Espíritu Santo trabaja más allá. Las señales y los prodigios son buenas, y dice la Biblia que éstas nos seguirán. Pero lo que yo considero más importante es sembrar en los corazones de las personas. Si hay un milagro que nosotros quisiéramos ver, más que la sanidad de un cuerpo, más que el paralítico camine, es una persona que es transformada y que es tocada por Dios. Le dijo Jesús a los fariseos en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, le dijo lo siguiente. Habiéndoles preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, escuchen con atención esto, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Diga conmigo, el reino de Dios está dentro de nosotros. El crecimiento del reino, de acuerdo a las normas de Dios y de acuerdo a lo que estamos leyendo, se está llevando a cabo donde quiera que la palabra está siendo sembrada. Y fruto de esto va a resultar cuando los corazones caigan rendidos y digan, yo necesito de Dios. Escúcheme, Dios ya está trabajando en este mundo. Dios ya está trabajando en los corazones. A mí me impactó el testimonio que me dieron ayer. Una señora que simplemente van a ofrecerle un producto y esta señora termina teniendo un diálogo con esta persona que le estaba vendiendo y le dice, yo estoy buscando de Dios. Esta mujer no le había dicho nada, no le había dicho que tenía alguien que era un cristiano, que era un familiar cristiano, no. Simplemente esa mujer dice, yo quiero buscar de Dios. Y le pregunta, ¿a qué iglesia va? No, yo no voy a ninguna iglesia. Y tiene alguna persona que de pronto le está aconsejando, no tengo a nadie. Solo que yo tengo el deseo de comenzar a buscar las cosas de Dios. Yo quiero comenzar a tener música cristiana. Yo quiero comenzar a estudiar la Biblia. ¿Quién le habló a esa persona? ¿Quién tocó a esa persona? ¿Quién la evangelizó? Posiblemente nadie, entre comillas, pero sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en los corazones. Y esto es lo que estamos viendo acá, que van a comenzar a llegar corazones necesitados, corazones que están buscando algo diferente y van a encontrar en ti, van a encontrar en mí una persona que le pueda aconsejar, que le pueda ayudar, que son esa buena tierra, que son esa buena masa donde va a venir la levadura y va a comenzar a hacer algo especial. Recordemos que lo que comenzó con una semilla de mostaza, que lo vimos la semana pasada, vino a ser un gran árbol. De igual manera, un poco de levadura tiene el poder para leudar toda la masa. ¿Cómo podemos nosotros ser influyentes? Así como es la levadura. Deje que la levadura, es decir, que la palabra de Dios, que el evangelio de Dios reine en tu vida, crezca en tu vida, trabaje en tu vida, trabaje en tu corazón. Ya no resistas si de pronto en la sala o alguien va a escuchar el mensaje y está así como prevenido con las cosas de Dios. Yo quiero decirte en esta hora, simplemente abre tu corazón y deja que Dios haga una transformación en tu vida. Tome la palabra de Dios, vívela, comienza a caminar con ella. Alguno estará cansado, estará harto de su vida, que no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar. Alguno no tiene ningún sentido de vida en este momento. A mí me preocupa mucho los jóvenes que hoy en día están llenándose de vacíos y de preocupaciones en su mente, en su corazón, que no saben para dónde van, no tienen un norte claro. Y yo quiero decirte, joven, si tú estás escuchando este mensaje o lo vas a escuchar, dale lugar a Dios. Encuentra un propósito de vida. Hay hogares donde dicen, no, mi hogar no hay nada que hacer, se está desbaratando el hogar. Yo quiero decir, deja que Dios verdaderamente comience a actuar en tu vida, comience a actuar en tu hogar. Y te vas a dar cuenta cómo esa palabra comienza a hacer cambios y transformación. Tome la palabra de Dios, mis amados. Tú que ya conoces de Dios, tú que ya tienes mucha palabra que Dios te ha dado. No te quedes con esa palabra. Entiende que esa palabra es como esa levadura que está ahí. No la guardes, no la acumules allá. Tengo una cantidad de conocimientos y tengo una cantidad de libros, tengo una cantidad de estudios. Pastor, mire todos los apuntes que he tomado. Pastor, mire todas las predicaciones. Tengo mi celular lleno de predicaciones. Qué bueno todo eso, mis amados. Pero no te quedes con esa levadura. Espárcela a otros corazones. Espárcelo a aquellos que tienen necesidad. Estudie la palabra, medite en la palabra. Y después de eso, por favor, aplícala en tu vida. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy como pueblo cristiano es eso.
que tenemos mucha palabra, mucho conocimiento, que muchas personas sacan pecho diciendo yo llevo tanto tiempo en la vida cristiana, pero no aplican la palabra de Dios. Permita que la palabra de Dios produzca ese fruto en su vida. Si usted puede ser influencia para otro, hazlo, por favor. Si tú puedes darle un consejo a alguien basado en la palabra de Dios, dalo. Así como la levadura, nosotros también somos, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, a la altura del verso 13 en adelante, dice que nosotros somos la sal de esta tierra, que nosotros somos la luz del mundo. ¿Saben que Dios no nos salvó simplemente para llevarnos al cielo, sino que Dios nos salvó y nos dejó en la tierra para que nosotros podamos influir a otros, para que podamos ayudar a otros, para que podamos llevar también a otros junto con nosotros, los podamos llevar al cielo a través de la palabra de Dios? Claro, nosotros no salvamos a nadie, pero nosotros sí podemos ir a sembrar esa semilla, podemos ir a sembrar esa pizca de levadura en los corazones de ellos. Yo creo que nosotros fuimos diseñados para glorificar a Dios con nuestras buenas obras, con nuestro trabajo. Fuimos diseñados para hacer buena influencia en este mundo. Y el Señor lo expresó y con esto quiero terminar hoy. Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Si tú tienes sal y no hace nada esa sal, tú le aplicas sal y no hace nada, ya esa sal, decimos, está pasada, está revenida esa sal. ¿Para qué sirve esa sal? ¿Qué sacas con tener esa sal? ¿Para qué la utilizas? No sirve para nada. Si la sal es para salar y ya no está salando, ¿qué haces con esa sal? Pues la empacas y la botas porque no sirve para nada. Escúcheme, nosotros como cristianos tenemos que servir para ayudar a otras personas. Si solamente nosotros nos estamos quedando ahí, guardando el conocimiento y no lo compartimos a los demás, mis amados, no estamos cumpliendo la obra por la cual Dios nos tiene en esta tierra. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿De qué sirve que tú tengas una buena lámpara? Que te costó o no, que la traje del exterior y la tienes metida debajo de la cama. ¿De qué sirve? Si tienes una lámpara es para utilizarla, es para que cuando tú necesites, ahí está la lámpara. Pues igual somos nosotros, mis amados. Dios dice que somos la luz. ¿Y qué sacamos con decir que somos la luz? Pero estamos guardados porque no le queremos contar a nadie. No queremos iluminar a nadie con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra familia. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano glorifica a Dios cuando ayuda a otro, cuando lleva fruto. Glorificar a Dios significa magnificarlo, exaltarlo, alabarlo. Pero también nosotros glorificamos a Dios cuando le damos honra, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Son esos actos que glorifican a Dios. Dice la palabra de Dios, y en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que son mis discípulos. De manera pues, mis amados, después de escuchar esta enseñanza, estamos retados, estamos desafiados verdaderamente a vivir esta palabra. Que esta parábola de la levadura nos ayude para entender que si bien es cierto, Dios está haciendo un trabajo con cada uno de nosotros. Y les dije, en eso yo descanso, porque sé que cada palabra que Dios nos da está minando los corazones, está llegando allá a los corazones. El cambio de ustedes y el cambio de mi vida no depende de mí, depende solamente de Dios. Pero lo que sí tengo que ser muy diligente es estar sembrando la palabra de Dios, es estar colocando cada mañana, cada día, esa pizquita de levadura al Evangelio, porque sé que tarde que temprano esa palabra no va a volver vacía. ¿Están de acuerdo conmigo, mis amados? Oremos al Señor, démosle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por este espacio. Gracias por mis hermanos aquí reunidos, Señor, junto conmigo, que hemos estudiado este pasaje de la Biblia, esta excelente parábola, Señor. Gracias por tanto conocimiento, gracias por tanta sabiduría que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Ahora entendemos y conocemos la importancia de esta parábola de la levadura. Qué tan importante fue esta enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos.
y cómo nosotros también la podemos aplicar en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra no volverá vacía. Ahora ya entendemos, Señor, el propósito de la palabra, el propósito de esta enseñanza. Nosotros tenemos ya esa levadura en nuestra vida, pero que no nos quedemos con ella guardada. Vamos a colocarla, Señor, en los corazones, en primera instancia de nuestra Jerusalén, de nuestra familia. Que nuestros hijos sean leudados, que nuestros hijos vean verdaderamente cómo nuestra vida está siendo transformada, cómo vamos creciendo, cómo nos vamos expandiendo, cómo Dios ha hecho una obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, que esta palabra, Dios, verdaderamente cumpla el efecto por el cual ha sido enviado. Y que la bendición tuya, Señor, venga a cada corazón, a cada vida, a cada familia. Que entendamos, Señor, que tú estás haciendo un proceso en nuestra vida, que tú estás haciendo un proceso con nuestra familia y que tarde que temprano lo vamos a ver. Esa es la promesa que tú nos has dado. Eso es lo que tú, Señor, nos has hablado hoy a través de esta parábola. Así es el reino de los cielos. Que posiblemente no lo vemos de una forma inmediata, pero que sabemos que tú estás haciendo un proceso en nuestra vida y en la vida de las personas que les compartimos la palabra. Y todo esto, Señor, para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén.